Bienvenidos, ya sabemos aquí, Noticieros Grem, Patricio de la Fuente González Carga, entrevista a Ana Fuentes, artista, pintora y un referente internacional. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer, me da mucho gusto estar aquí. Me pasa una cosa, Ana, y por ahí me encantaría empezar porque tenemos muchos amores compartidos, entre ellos el cine. ¿Tú recuerdas Meet Joe Black? Claro. Una gran película para quien no la haya visto. Anthony Hopkins es visitado por Brad Pitt, bueno, sus personajes por la muerte, y le avisa, va a cumplir 65 años y le avisa la muerte que lo va a acompañar en sus últimos días, porque la muerte quiere conocer el plano, digamos, etéreo, el plano terrestre. Y cuando Anthony Hopkins en su última noche está dando un discurso porque convoca a su hija, lo conmina a hacer una gran fiesta de 65, él empieza a hablar de algunos de los logros de su vida y al final dice, "It goes by in a blink", se va en un suspiro. Yo estaba, Ana, viendo tu currículum, aquí no vamos a hablar de la muerte, pero sí de la vida. Estaba viendo tu currículum, eres muy joven, pero es impresionante. No, dices que no, ¿cómo que no? Pero esto, lo que has logrado, se ha ido en un suspiro. Sí, y no siento que haya logrado mucho. Yo veo como nada, no como nada, pero pienso, me falta esto. Veo en lo que me falta, lo que me gustaría, y hacia atrás pienso, no, todavía me falta esto. Pero Y no nada más profesionalmente. personalmente también. También personalmente. Sé que tu obra refleja muchas cosas, pero distintas etapas de tu vida, siempre un crecimiento, siempre una transición, y ahí en la obra quedan, ¿no? Los momentos de tu vida, los buenos y los malos. No tienes escapatoria. Una obra de arte te refleja. No tienes escapatoria, o sea, no te puedes ocultar. No te puedes ocultar. Si es obra de arte. Si es obra de arte. O sea que siempre tienes, no nada más es el espejo. El espejo nos refleja, aquí tenemos uno, y al espejo yo siento que yo no lo puedo engañar. Entonces tú, me imagino que además del espejo tienes recordatorios perennes que ahí quedan, porque se dice, la obra queda. Entonces en ti está plasmado mucho. Yo siento que sí es un espejo, pero además siento que no es nada más un espejo de ti mismo, sino trasciende, porque siento que tú, cuando estás en ese proceso de creación, estás conectado a algo que no tiene nada que ver contigo. Eres como un canal por donde pasan información que te sorprende a ti mismo inclusive. También escribo, ya no escribo tanto porque la pintura consume casi todo mi tiempo, pero antes de pintar yo escribía, y de hecho tengo un libro publicado por Editorial Premia, Las formas de Dios, que tiene que ver con Heráclito. No es religioso, es como las formas en que se manifiesta Dios en el mundo, pero tiene un sentido más filosófico que religioso. Y cuando estoy en el proceso de creación, es como si no existiera yo. Es como si no existieras, pero el entorno influye. Y quiero preguntarte una cosa. Bueno, más bien no es una pregunta, Ana, es una afirmación. Eres ciudadana del mundo. Naces en una ciudad vibrante y maravillosa que es Chicago, y llegas rápidamente a la laguna. O sea, no te da tiempo en ese momento de echar raíces. Ah, no. Mi mamá era enfermera en Chicago y mi papá llegó a hacer su especialidad médico, y se conocieron, y a los 6 meses yo estaba viviendo en Monterrey. Y después cada año íbamos de visita, y ahí es donde tengo el encuentro con estos maravillosos museos de Chicago, el Field Museum, el Art Institute of Chicago. Mi mamá estuvo becada 2 años en el Art Institute of Chicago, ella también es pintora. Entonces, de chica entras a esos museos y piensas que estás en el cielo. Es algo que te sobrecoge. Sí, tú entras en este canal creativo, pero el entorno va dictaminando. Luego hablaremos tiempo después de lo que ocurre en Veracruz y Sí. cómo me llaman además tu beta literaria, que también tiene mucho que ver
con los títulos de tus exposiciones. Eso me ha llamado la atención, que todas tienen títulos, bueno, que te atrapan en un momento dado, pero te quiero preguntar, ¿cómo trabajas tu crecimiento personal? ¿Lo puedes empatar con tu actividad artística? Sí. Mira, últimamente, a raíz de un suceso personal muy fuerte, viviendo en Austin, Texas, pedí ayuda, bueno, estaba en terapia, y de hecho me paralicé y dejé de pintar varios meses porque fue muy fuerte. Entonces me metí a hacer yoga y me metí a meditar. Y ya entrando muy fuerte en el yoga y la meditación, encontré que era lo mismo que pintar. Pintar es una meditación. Por eso te digo, en la meditación dejas de existir. Estás conectado a algo mucho más grande que tú. Igual cuando estás pintando. No ilustrando. Porque una cosa es hacer la pintura como un trabajo, como un encargo, y otra es esta parte lúdica, que esa es la que tenemos que rescatar, es un juego. La vida es un juego, a esa conclusión llegas. Un juego que se tiene que tomar muy en serio. Que se tiene que tomar muy en serio. Sí. A ver, hablemos de la meditación. La Sí. meditación es la abstracción total. Hace rato hablabas de que no estoy conforme, siempre estoy pensando más adelante, y es algo en lo que incurrimos los seres humanos. A veces es precioso hacer grandes planes y tener una insatisfacción constante, porque esa insatisfacción te puede llevar a hacer grandes cosas, o más que insatisfacción, el autoconocimiento. Pero a veces también percibo que no disfrutamos el aquí y el ahora. Totalmente, sí. Y para pintar tienes que estar en el aquí y en el ahora, con absolutamente toda tu atención. Eso es algo que es un lugar común desde niño. Pon atención, y llega a no tener ningún sentido. Pon atención, no nos damos cuenta de lo importante. Ahora yo he recuperado eso. Pon atención, lo encuentro de otra forma. Pon atención es abrirte a un universo, aunque te veas la punta del dedo, aunque todo es una maravilla. Cuando pones atención se te abre el mundo. No importa qué estés haciendo, no importa si estás lavando los platos o haciendo una obra maestra. Cada quien tenemos nuestros remansos de paz. Claro. Hay una dicotomía interesante. Vives en Puerto Vallarta, pero regresas. Hace rato le preguntaba a Ana fuera de los micrófonos, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí en tu laguna? Me dices que un mes. Sí. Pero radicas actualmente en Puerto Vallarta. Sí. Vaya lugar para crear, ¿no? Yo sé, el desierto nos habla todos los días, pero en el mar no hay mejor lugar para crecer y para llorar y para limpiarte. La sal, todo Como limpia. dice Isaac Dinesen, ¿verdad? La sal lo cura todo. El mar, las lágrimas y el sudor. El mar, las lágrimas y el sudor. A lo mejor no es en ese orden. Sí, no, pero... A lo mejor son el sudor, las lágrimas y el mar. Pero es una dicotomía interesante, el desierto y el agua. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has sido recibida en estos días aquí en la laguna? Ay, maravilloso. No paro de llorar. Mira, ahorita tengo ganas de llorar. Me emociona muchísimo. Te emociona muchísimo y vas a estar Porque un mes. aquí vive mi hijo, 3 nietos, 2 de mis hermanas, mi mamá, mis sobrinas, muchos amigos de muchísimos años. Entonces tus raíces aquí están realmente. Bueno, están en muchas partes. Sí. Chicago, volviste a Chicago. Además, has sido... Vamos, empezamos la creación cuando admiramos a personas, siendo el artista se va definiendo, tú lo sabes, con el tiempo. Picasso, antes de ser Picasso, tuvo una época azul. Dalí, antes de ser Dalí, como decía María Félix, le hacía de loco y luego terminó volviéndose loco. Pero tú has tenido grandes mentores e influencias en tu vida. Estaba yo leyendo, entre otros, a alguien que admiro profundamente, al maestro Gilberto Aceves Navarro. Ah, claro, sí. Cuéntame de tus grandes mentores en la vida y tu definición hasta lo que eres hoy, ese camino que has ido recorriendo. Bueno, están los grandes mentores físicos y están los grandes mentores que ya se fueron y a los que recurro constantemente. De hecho, esa insatisfacción de la que hablabas hace rato, ahora gracias a la maravilla del internet, encuentras plataformas en donde hay hasta
clases de Harvard de todos lados, ¿verdad? Entonces últimamente, por ejemplo, practicando la paleta de Soros, que no tenía idea porque es una paleta que se usó desde la Grecia antigua, nada más usaban 4 colores, no conocían más. Entonces hay una escuela que se está retomando de la paleta de Soros. Bueno, eso es también con lo de poner atención. En YouTube encontré una maravilla de información y nada más te das cuenta qué poquito sé. Qué poquito, o sea, veo todo lo que hay detrás, pero luego veo todo lo que no sé. Y eso me abre a otro mundo que me entusiasma, obviamente, A estar muchísimos. A estar aprendiendo todo el tiempo. Aprender, experimentar. Ahora, esta parte del experimento es importantísimo y de que no tengas miedo de echar a perder, que es algo muy difícil en el mundo de hoy por el mercado. El mercado del arte y la obra de arte, el artista, el proceso artístico, son cosas contrarias. O sea, se pelean constantemente. Ha echado a perder a muchísimos artistas el mercado del arte. Ya me gustó esto, entonces quiero 30 iguales. O ya yo tuve una época cuando empecé en que yo pinté muchos años, como 15 años pinté a este personaje que no es un personaje, era la hermana de mi papá que murió siendo una niña. Cuando muere mi papá, me voy a Monterrey y mi abuela me da muchas fotografías que yo nunca había visto. ¿Y esta niña quién es? Pues yo no sabía quién era esa niña. Pues resulta que era una hermana de mi papá que murió de niña y nunca hablaban de ella porque el dolor era tan grande que nunca hablaron de ella. Entonces esa niña me inspiró tanto que la estuve pintando como un exorcismo. Un tema muy catártico para mí. Pero llegó un momento en que no, queremos esa niña en las galerías. Pero es que quieren esa niña. Pero es que esto ya no pareces tú. No, esto soy yo. Pero la gente cambia. O sea, ya no soy la misma de antes. Ya no me dicen nada, ese tema ya lo agoté. Esa es la contaminación entonces en el mercado del arte de la que tanto hablas. Sí. Y te rebelaste, me imagino. Pues sí, pero luego entonces no sé si se va a vender y a lo mejor no lo quieren y entonces entras en conflicto porque vives de eso, ¿verdad? Entonces tienes que hacer concesiones y tienes que saber muy bien hasta dónde. Es algo muy delicado. Si me permites, Ana Claro. Fuentes, vamos a un corte, no Sí. se vaya, regresamos, estamos platicando con la gran artista y pintora Ana Fuentes. Ya volvemos con Ana Fuentes. A ver, Ana, regresando, Heráclito enseñaba que el mundo forma, Sí. abro comillas, una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a leyes. ¿Qué significa para ti esa enseñanza? Pues que todo es Dios, es el mundo es que es esta idea, es la semántica, es lo que yo siempre digo. Está tan gastada esa palabra de Dios, que cuando te dicen Dios, no significa nada para ti. ¿Qué significa? O significa algo muy arcaico. Pero lo que está diciendo Heráclito me parece que todo esto siempre ha sido, siempre ha existido. Bueno, ya sabemos que no hubo un Big Bang. Hubo otro antes y otro antes y otro antes. Es infinito. Pero yo tenía una amiga muy, muy querida, astrónoma, y era adicta a todos los libros de filosofía, pero de matemáticos. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El que ganó el premio por su Principia Matemática. No me acuerdo. Bueno, y ella decía que nos rebasa, la verdad, no tenemos el lenguaje, rebasa nuestro lenguaje. Son verdades tan grandes, tal vez la poesía pueda decirlo, tal vez el arte, tal vez la música, que es la más alta expresión del arte, es la más pura, pero se parece tanto a las matemáticas
La música son matemáticas. El universo probablemente sean matemáticas, como decía Aronofsky en su película Pi. ¿Verdad? Por supuesto. Hablabas hace rato de esta figura que tenían enterrada en tu familia. ¿Eso marca, digamos, el plasmar niños? Eso marca el plasmar niños y cuando dejé de pintarla a ella, tuve una temporada en que dije, ya no voy a pintar niños, porque no quiero repetirme, no quiero caer en una fórmula. Y entonces empecé a pintar otras cosas completamente diferentes. A los 6 meses me sentía tan vacía y tan hueca y tan mal, y pensaba, pues, es que otra vez estoy imponiéndome el tema. Estoy imponiéndome que no sean niñas. Entonces, ¿qué importa si otra vez son niñas? Nada más a lo mejor no la misma, no de la misma manera. Y entonces empecé a buscar, me cuesta mucho trabajo encontrar niños que me impresionen. Y de repente una sobrina. Y fotografías. Y eso fue ese cuerpo de obra que hice, fue el que se fue al Teatro Nacional de Bruselas. Y lo que yo quería era captar todos estos atributos del ser humano que me parecen los más valiosos y que desgraciadamente vamos perdiendo cuando somos adultos. Se nos va olvidando que somos un espíritu, que somos un alma, que eso es lo más valioso, lo más importante. Y a lo mejor suena muy cliché, pero en los niños todavía no están con la pose, todavía están muy conectados con esa realidad, que esa es la realidad, me parece que nos vamos confundiendo en el camino y nos vamos, pues también con el Buda, ¿verdad? Eso es lo mismo, eso es, te vas enganchando, te vas haciendo apegos materiales. Claro. Te vas seduciendo el mundo. El budismo es el desapego. ¡Pum! Sí. La budeidad se alcanza cuando alcanzas, valga la redundancia, la iluminación. Claro, sí. ¿Qué perdemos? Recuerda ahorita, me viene a la mente una novela entrañable de Almadelia Murillo, El niño que fuimos. ¿Qué vamos perdiendo? Vamos perdiendo ese contacto con esa parte interior de absoluta libertad. Un niño, ¿cómo se ve? Llega un señor, ay no, qué feo está enfrente del señor. ¿Me explico? Ahora, bueno, me fui a un extremo, porque pues por cortesía no le vas a decir qué feo. Sí, no. Pero te estoy poniendo un ejemplo, o sea, como que vamos perdiendo esa soltura, porque al callarla, lo peor es no el silencio hacia el otro, el silencio hacia ti mismo, hacia dejar de estar en contacto con tu esencia, que es infinita, y eso es lo que descubres, te pierdes en el todo, y ese es el gran miedo a la muerte, perderte a ti mismo, pero resulta que el ti mismo es una ilusión. Bueno, ya estoy entrando en... No, pero es que en eso estamos, y la indefinición en el trazo. ¿Indefinición en el trazo? En tu obra, porque tiene un trazo muy poderoso. Últimamente. Pero últimamente sí. Eso he percibido. Bueno, porque yo tenía este conflicto porque estuve casada 10 años con Arturo Rivera, que es un maravillosísimo pintor, pero de un realismo. Entonces cuando estuve con él, y que aprendí muchísimo, pero también esta influencia tan fuerte de que tenía que ser perfecto. Entonces yo estaba tratando de ser perfecta, pero en ese tratando de ser perfecta, estaba dejando a un lado todo esto de que te digo que es un proceso donde tú tienes que tener toda la libertad. Y hay algo muy importante que fue pasando poco. Es un proceso muy lento, tú no te lo impones. Es más, de repente aparece algo que dices, qué maravilla, me va sorprendiendo. Y entonces una vez estando en Austin, pintando, comencé el cuadro, manché y tracé unas figuras así nada más porque me fui a hacer otra cosa y regreso
como que no le puse mucha atención porque dije, apenas es el proceso. Exacto. Y dije, ya está. Esto es. Ya está terminado. No necesita más. ¿Para qué le voy a poner la carita, los ojitos? Estos dos niños, nada más la pura figura, eran, yo no sé si tengo una, bueno, pero de todas formas no se puede ver la imagen. Bueno, era un fondo muy oscuro, índigo, y las figuras en blanco. Y tenían una fuerza, una intensidad, y pensé, le voy a poner el ojito a la pestañita y lo voy a destruir. Lo voy a volver una obra de arte tradicional, normal, y va a perder toda esta fuerza. Entonces así la dejé. Pero ¿sabes qué? Es dificilísimo hacer eso. Es dificilísimo decir, ya no lo toques. Siempre le quieres poner como en la escritura. O sea, a veces escribes, boom, y luego editas, y a veces no hay que editar. No hay que editar. En la edición a veces está el mayor de los tormentos de quienes ejercemos. Se convierte en otra oficio. obra. Pues ya ves Raymond Carver, que el editor fue el que escribió sus... Realmente. Ese momento tuyo, y a mí no me gustan las comparaciones, pero recuerdo lo que le ocurre a Jackson Pollock en un momento, cuando le sale esos trazos. Exacto. Aparentemente sin razón de ser, pero regresando al tema de la métrica en la música, en el universo, ahí queda el Jackson Pollock que se vuelve eterno. Es un jazz. La pintura es un jazz. ¿A qué suena tu pintura? Hablando de... ¿A qué crees que suene? Yo creo que suena como un jazz. Yo creo que suena como un jazz o suena como... Yo pinto mucho con Bach. Me encanta Bach. Las variaciones de Goldberg, los suites de cello. Entonces, yo creo que eso suena. Oye, háblame de tus ciudades, tantas ciudades en las que has vivido, ay, qué bárbara, expuesto. Háblame. Oye, casi que me voy a meter. Mi hermana está en una cosa de constelaciones. Y le digo, yo quiero ir para ver por qué soy nómada. ¿Sabes a qué edad me fui por primera vez de mi casa? A los 14 años. ¿A los 14? Y tengo una familia muy tradicional, o sea, fue un pleitazazazazazo. No, a los 15. A los 15 vivíamos en Monterrey antes de venirnos a Torreón. Y entonces me regresé a Monterrey, yo era gimnasta. Y la huerca de 14 años, a los 15 me fui, pero a los 14 fui a hablar con Nicanor Villarreal, el entrenador del TEC de Monterrey de Gimnasia Olímpica, y le dije, quiero que me dé una beca porque me quiero venir a Monterrey. No me podía dar beca, me dijo, pues nada más te contrato de asistente. Y le dije, ok, y llegué a mi casa, ya me voy. Y luego, no, yo ya conseguí cómo. Bueno, me fui a prepa y en las tardes, después del entrenamiento, nos íbamos a ayudarlo al Colegio Americano de Torreón, al entrenamiento del Colegio Americano, y otros días, un día sí y un día no, a los del TEC de Monterrey, y yo me pagaba mi TEC de Monterrey, mis libros, todo, mi comida, mi internado, todo. Esa fue la primera vez que me fui de mi casa, un año. A los 18 a los 17 y medio, terminando prepa, mi mamá compraba los libros de National Geographic, ¿te acuerdas? National Geographic sacaba unos libros, no la revista, los libros. Y tenía un libro del Appalachian Trail. Okay. Y yo me la pasaba, yo quiero ir ahí, yo quiero vivir ahí, yo quiero vivir ahí. Y a los 18 años, ya me voy a Carolina del Norte. Pedí beca, me dieron la Fulbright. Y entré a East Carolina University y viví 4 años. En el sur profundo. En el sur, deep. Sí. Pero sí, ese era un university town, entonces era otra onda. Allí estudió Sandra Bullock, teatro. Ok. Tenía un departamento de teatro maravilloso, un departamento de inglés maravilloso, y era una ciudad muy pequeña que se extendió por la universidad. Todo gira alrededor de la universidad. Un college town. Sí, por supuesto. Sí. Ahí no importan las ideologías, digo, porque el sur es muy marcado para quien le guste o no lo sepa, pero el sur de Estados Unidos es precioso, pero siempre ha habido desde Virginia, todos esos lugares, pero desde tiempos de la guerra de la esclavitud, de los estados confederados de la esclavitud. Sí, está considerado como retrógrada, porque yo tenía amigos de Nueva York que iban y era como hillbillies, sí, claro.
Si siempre ha habido así, digo, a menor escala, es como a veces el pleito que tenemos entre La Laguna y Saltillo y otros lugares. Bueno, Digo, antes, reduciéndolo algo a un concepto muy primario. pues en México, en la Ciudad de México, éramos los bárbaros del norte. Alfonso Reyes decía, Sí, donde empieza la carne asada se acaba la civilización. por supuesto. Pero ahora les llaman los bárbaros del arte, desde lo que hizo Monterrey, Ujú. Marco, FEMSA, el Museo de Monterrey, las galerías de Monterrey, todo el apoyo que dieron. Hubo un boom como en los 80s. Ahorita ya Monterrey ya no está tan fuerte como estuvo, pero cuando quisieron meter el dinero al arte, lo metieron muy bien, lo hicieron muy bien. ¿Qué otras ciudades te son entrañables? Bueno, luego me vine a vivir a Torreón, me casé, tuve mis 3 hijos y entonces me quedé aquí como 18 años o 20 años. Luego me fui a la Ciudad de México, a Tepoztlán, y luego después de Tepoztlán otra vez a la Ciudad de México, después de la Ciudad de México a Austin, Texas. Otra gran ciudad estudiantil para vivir. Ah, bueno, es que me faltó. Cuando estuve casada aquí con mi ex marido en Torreón, nos fuimos un año sabático a Austin. Yo no conocía Austin. Yo iba a meter a mi hijo mayor, Antoine lo iba a meter a una escuela militar de México, Missouri, no sé qué. Total, fui por toda la papelería y luego vi lo que iba a costar. Y llegó mi marido en la noche, oye, por esto me voy yo con los 3 y vivimos un año, los meto a escuelas públicas y vivimos un año real, de vivir realmente en Estados Unidos. No esta cápsula de internado donde están completamente fuera de la realidad. Vamos a vivir, y de veras, sí. ¿Y qué ciudad? Le dije, no sé, voy a pensar. Y estaba leyendo un libro que hicieron unos alumnos de Borges, donde le hicieron entrevistas. Y en una de las entrevistas le preguntan que dónde había sido más feliz. Se llama 7 noches, el libro, está maravilloso. No era 7, o si era 7 noches. Lo voy a apuntar. Sí, creo que 7 noches. No, 7 noches es otro, pero no me acuerdo si lo leí en 7 noches o en el libro de los alumnos que grabaron sus clases en la Universidad de Austin. Y después hicieron un libro con todo lo que grabaron. Y entonces le preguntan a Borges que dónde había sido más feliz. Y él dice, en Ginebra, en Buenos Aires y en Austin. Y en la noche que llega mi marido, ya sé dónde nos vamos a ir a vivir. ¿A dónde? A Austin. ¿Por qué? Pues si le gustó. Si Borges fue feliz ahí, yo también voy a ser feliz ahí. Yo no sabía que ella era ciego. Pero de todas formas, Austin es maravilloso. Es una ciudad libre. El arte tienen un respeto increíble por el arte, la música. Oye, cuando yo vivía ahí había 70 conciertos diarios. Digo, de bluegrass, rock, jazz, todo lo que quieras, las 6, la 4, la 5, todo lleno de music venues. Oye, dime algo. Eres muy abierta, hablábamos al principio de la salud mental, de la pandemia, de cómo nos afectó a todos. ¿Qué pasó en tu vida, Ana, que pasas de lo oscuro a los colores? Yo creo que cuando yo vivía aquí en Torreón, que empecé a pintar, todavía no tenía resuelto muchísimo conflicto interior por cuestiones de mi infancia. Y siento que lo fui resolviendo y siento que también me ayudó irme a vivir a esos lugares a donde me fui a vivir. Donde hay tanta apertura, donde había mucha gente como yo. Yo me acuerdo que de casi niña, mi mamá me regaló el libro de Juan Salvador Gaviota y yo tengo que I need to go and find my flock. Sí. O sea, me sentía muy rara, me sentía que no pertenecía, me sentía que me tenía que disfrazar para salir. O sea, si me invitaban a una reunión social aquí en Torreón, sentía que me estaba disfrazando, que no era yo. Pero pues quieres ser amado, quieres encajar. Y es un esfuerzo, pero es una negación a tu ser auténtico también. ¿Y cómo cuesta? Justamente hace como hora y pico, estaba escuchando a nuestra querida y admirada Marcela Pámanes en su espacio, sí, a media mañana hablar con alguien sobre todo de las
de lo que nos cuesta en las redes sociales particularmente y a los jóvenes, esta impostura permanente que antes era en lo social y lo sigue siendo, pero ahora en las redes el deber ser o a veces la envidia que te provoca ver cuerpos perfectos y lo falso, cuánto vacío hay en el fondo y cuánta soledad. Es terrible, claro. Oye, ¿cuánto suicidio? Últimamente, como que siento yo que es muchísimo más, pero es por eso, porque es, o drogas, la crisis de opioides, la crisis de terrible, como nunca en la historia del hombre. Como nunca. Hablando, bueno, estas transiciones que te hacen conocerte un poco, pero la felicidad la fuiste encontrando al paso del tiempo con sus momentos, ¿verdad? El mundo del arte es un mundo muy complicado. Tú eres una artista cotizada. ¿Por qué a veces no tantos artistas no lo logran? ¿Por qué la falta de apoyo hacia las artes, hoy en día en particular? México, y lo voy a decir, sí, está fatal. Ahorita estuvieron a punto de cerrar el Macay, el museo maravilloso de Mérida. El director es muy amigo mío, Rafael Pérez y Pérez, llorando porque ya iban a cerrar el museo porque les cortaron los subsidios, porque es fifí, porque el arte es para fifís. Entonces, ¿para qué quieres museos? Los vamos a cerrar. El Macay estuvo a punto de cerrar, el Museo del Arzobispado no lo cierran porque es del gobierno, pero hay museos en muchas ciudades que ya no tienen ni para la luz. ¿Cómo vas a tener una exposición? O no les dan para los seguros de las obras. Está horrible ahorita México. No hay una oferta, no se siente ese apoyo. Yo sé que había problemas terribles en otros sexenios con el PRI, pero apoyaban el arte. Pero estaban los museos maravillosos. Y era a lo mejor gente pues con otro tipo de educación, no sé. O sea, no sé cuál sea el problema en su esencia. O sea, ¿por qué este descuido hacia las artes? Este descuido hacia la expresión humana. Decía Winston Churchill cuando le dijeron, corta todo, cuando iban a la guerra, es famosísimo. Le dijeron a Winston Churchill, corta todos los subsidios al arte para usarlo para irnos a la guerra. Y él dijo, ¿y entonces para qué vamos a la guerra? Si esto es lo que yo quiero defender. Por supuesto. Sí, pero aquí no se, parece que no se entiende. Además, Ana, este país, por desgracia, digo, se han hecho cosas muy buenas en el pasado, pero este país se reinventa cada 6 años. Y así no puede ser. Sí. Hay cosas que tienen que permanecer siempre. Sí. Y no hay futuro en un país intocables, donde... Debería ser intocable. Intocables. Claro. Sí. Si me permites, vamos a un corte. Claro. Regresamos con Ana Fuentes, no se vaya. Interpreta Bach, las variaciones Goldberg, que es una de las canciones Ana Fuentes crea con Bach y otros, pero elegiste esta. Me impresionó mucho desde una vez que leí El Sótano, ¿te acuerdas? Bueno, habla, es una historia en donde es real, en donde estos dos amigos entran al Conservatorio de Viena a estudiar música. Y está Glenn Gould, este maravilloso pianista, que ya falleció. Está Glenn Gould practicando porque va a tener un concierto en la noche en uno de los pianos del sótano de la Academia de Música. Y está tocando las Goldberg, se llaman las variaciones de Bach. Un señor que le dolía mucho la cabeza le encargó a Bach una música que le ayudara a quitarle el dolor de cabeza. Entonces compuso las variaciones de Goldberg. El señor Goldberg le dolía la cabeza. Y Bach, Glenn Gould estaba tocando y los amigos se quedan como si les hubiera caído un rayo encima, porque es una maravilla. Puedes escuchar los susurros. Él tocaba el piano agachado sobre el teclado y taradeaba la melodía. Tenía síndrome de Asperger. Él no salía de su casa sin guantes, nada más se los quitaba para tocar el piano. Entonces, los dos amigos se quedan impresionados con su interpretación de las Goldberg de Bach. Se dan la media vuelta. Es que se me olvidó el nombre del escritor del sótano. No lo puedes ver ahí, el escritor del sótano. Bueno, uno se convierte en escritor y el otro se suicida.
porque jamás va a llegar a tocar así como acaba de oír. Híjole. Oye, la locura personal, ¿qué? Entendida por todo este diálogo interno, las emociones intensas que todos tenemos, o parafraseando una canción popular del Puma, un toque de locura. ¿Qué precio se paga por serle fiel a esas emociones, a nuestra Muy locura? alto, muy, muy alto. Hay que estar dispuesto a pagarlo, pero a veces te viene la factura y no sabías que iba a ser tanto, ¿eh? A mí lo que me ha ayudado mucho es a entender que todo lo estoy construyendo yo con mi mente. Y si yo lo estoy construyendo con mi mente, entonces mi mente también lo puede sacar. ¿Cómo definirías, Ana, tu pintura hoy en día? Lo que viene, lo que pronto vendremos, siempre vemos obra, creaciones de Ana Fuente. ¿Cómo explicas, cómo defines, cómo... Yo la defino ahora digo, como he visto yo misma mi proceso, como muchísimo más libre, muchísimo más arriesgada y muchísimo más, podría decirse como valiente, porque hay menos miedo, hay mucho menos miedo a errar. Si erro, también es arte. Claro, Si se chispotea, también eso soy yo. estoy pensando en otra canción, Para la libertad de Serrat, ¿no? Para la libertad sangro mucho y respiro. O sea, como diciendo, lo que perseguimos al fin del día es ser libre, ¿no? Sí. Y cuesta Ser libres, felices. ser felices. Oye, hablando de eso, quiero que entremos al cuestionario Proust. Ok. El cuestionario Proust, tenemos aquí la costumbre de planteárselo a nuestros invitados porque nos parece un test más que de la personalidad maravilloso, porque va cambiando con el paso del tiempo. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu idea de la felicidad? Estar tranquila y conforme con lo que tengo y con lo que soy en el aquí y en el ahora. ¿Cuál es el principal rasgo o rasgos? Porque todos tenemos varios de tu carácter. De mi carácter. Pues yo creo la perseverancia. La necedad. No es perseverancia, es la terquedad. La necedad, la terquedad. Dirías que la terquedad y la perseverancia es el motor que te alientan a hacer grandes cosas. Sí. Bueno, no nada más eso, pero es uno. Es uno de... Sí. Yo veo, por ejemplo, digo, yo no lo debo estar respondiendo, pero ahorita pensé, el miedo, le decía yo a un amigo joven el otro día, Ana, y le platicaba, le decía, mira, el miedo puede ser dos cosas, tiene dos vertientes. Uh-huh. El factor que te paralice, sí, o el motor que te lleve a hacer grandes cosas en la vida. Ah, claro, sí. Oye, ¿cuál sería tu mayor desgracia? Uy, eso sí lo tengo bien claro, que le pasara algo a uno de mis hijos. ¿Qué esperas de tus amigos? Espero, ya tenía la palabra en la boca y se me fue. No, no es lealtad, es complicidad. Complicidad. Complicidad, sí. ¿Quiénes son algunos de tus héroes de la vida real? Heroínas, héroes de la vida real. ¿Ya muertos también? ¿O vivos? Quieras. Pues sí, los grandes maestros espirituales son los que más me impresionan. La gente más auténtica. Los grandes maestros espirituales. La gente que ha logrado ser auténtica. No está fácil. No está fácil. Pero es al final de la vida lo que cuenta, ¿no? De quién te rodeas. Hay tanta impostura hoy en día en el mundo. Sí. De lo que hablábamos. ¿Qué hábito ajeno no soportas? ¿Qué? ¿Qué hábito ajeno no soportas? ¿Habituaje? ¿Qué hábito ajeno? Hábito, ok. Hábito. La mentira. La deshonestidad. ¿Qué virtud desearías poseer?
me gustaría ser más desapegada. Me gustaría también poder servir más. ¿Qué entiendes por servicio? Ayudar. Cuando veo, o sea, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Si voy caminando y hay una persona tirada en la calle, o sea, ¿por qué me paso de largo? O sea, ¿por qué siento ese... por qué no me agacho y veo cómo está y le doy algo para que coma? ¿Me explico? No nos cuesta nada, pero es ya, o sea, poner más atención en todo. Es que a veces vamos como autómatas. Exactamente. Pero sabes que, Ana, yo te podría decir una cosa para que no te sientas tan mal. Tu obra, que ahí queda, ha ayudado a más personas de las que te imaginas. ¿Cuántas veces un libro, una pintura, una expresión artística, una puesta en escena, la visita a un museo, una canción, tiene efectos profundos en nuestras vidas y a veces no nos atrevemos o no conocemos al artista o no está en vida para decirle gracias? Ahí tu mayor contribución, aunque quizá no lo adviertas. Ojalá. Oye, ¿qué defectos te inspiran mayor indulgencia? ¿Qué perdonas fácilmente? Pues cuando una persona, reconozco muy bien cuando alguien me hiere, pero esto ha sido un proceso, ¿eh? O sea, no fue fácil. Pero ya llegué al momento en que cuando alguien me hiere, ya no me hiere, porque me doy cuenta de que esa persona está herida. Entonces para mí eso es muy fácil perdonar. Si me dices algo es porque tú traes algo. Antes no lo veía así, ¿verdad? Todo lo tomaba personal. Pero eso yo creo que es pues también con la madurez, el paso de los años. Tengo... La crítica a veces es, la crítica en el arte es implacable, pero tengo aquí, para quienes no lo vean, como 25 hojas de textos publicados hablando de tu obra. Sería interminable, pero todos hablan bien y con una profunda admiración. Estamos muy honrados de tenerte en este espacio y sobre todo, bienvenida de nuevo. Ana Fuentes, nómada. Me faltaron las otras ciudades. Te faltaron, pero nos faltó tiempo. Te invito cuando quieras. Okay. ¿Me la aceptas, la propuesta? Claro, sí. Y pues deseamos que tu estancia en la laguna sea muy feliz, como siempre. Ya es muy feliz. Pero muchas gracias, va a seguir, sí. Yo amo Torreón. Adoro Torreón. Me encanta la gente de Torreón. Me cuesta mucho vivir aquí por la luz. La luz la siento implacable. De hecho, escribí un poema sobre el sol, el ebrio sol, así, es implacable. Es el desierto. A ver, ¿te acuerdas alguna estrofa que nos puedas decir? Ay, no, soy bien mala. Yo tampoco. Sí. Me acuerdo Nunca me acuerdo de lo que escribo. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque lo escribo y no lo vuelvo a ver. Lo escribo y lo dejo. No estoy repitiéndolo como muchos poetas que tienen que leer sus libros y al rato ya se lo saben de memoria. ¿Y lo veremos algún día? Claro, sí. Terminando con una pregunta de The Actors Studio que le hacía James Lipton a sus entrevistados. Cuando, al término de tu vida, Ana, cuando llegues al cielo, o en este caso, a otro plano, toques la puerta y alguien, ya sea Dios, ya sea un espíritu, y te abran, ¿qué te gustaría que te dijeran? Bienvenida a casa. Todo, sí. Bienvenida. Es que somos todos, bueno, es que esa es otra cosa. Que estamos todos tan conectados, todo está tan conectado, todo es lo mismo, estoy ya convencida de eso. Y eso me quitó el miedo a la muerte. Entonces ahorita que dijiste, pues sí, de todas formas, ya, bueno, no sé, a lo mejor no tenemos tiempo, pero eso lo pensé muchísimo en la pandemia. Y no por el miedo al COVID, sino porque me estuve como una monja. Estuve enclaustrada, y eso me sirvió muchísimo. Para no tenerle miedo a la muerte. Para Ana reflexionar. Fuentes, qué honor y muchas gracias. El honor es mío.
Gracias a nombre de Grupo Estéreo Mairán. Aquí se queda esta conversación para que la puedan retomar a cualquier hora, vale muchísimo la pena por el tamaño y la enormidad de en todos sentidos de la entrevistada. Gracias a Gerardo Astorga, gracias a Paulina Castro, a todo este gran equipo. Nos escuchamos el siguiente lunes a las 12 del día. Quédese con la programación habitual.